Son las 7:32. Y en Villa Francia también hubo desmanes. Quienes salieron a protestar por la noche, le dispararon a carabineros, incluso le dispararon al lugar donde estaban los periodistas, los camarógrafos ahí, tanto así que un camarógrafo recibió un disparo en el rostro y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Jan, tú nos cuentas los detalles, ahí lo veíamos en pantalla, cómo trasladaban a nuestro colega a un centro asistencial después de haber recibido esta bala en el rostro. Jan. Sí, buen día. Una situación bastante compleja se ha vivido especialmente en la Comuna de Estación Central. Ustedes comentaban parte de lo que ocurre esto en el sector de Villa Francia y bueno, cuesta entender directamente cómo ocurren situaciones como esta porque nosotros estamos hablando de que directamente estos delincuentes empezaron a disparar contra tanto carabineros como también contra las personas que circulaban finalmente por ese sector. Estamos hablando que esto se origina, según lo que se ha indicado de manera preliminar, esto en 7 de octubre con 5 de abril. Es en ese punto donde había también tanto personal de carabineros como también prensa que estaban apostados finalmente reporteando todo lo que estaba ocurriendo en ese sector, porque a eso de las 9 de la noche se había registrado en primera instancia una especie de convocatoria, especialmente en conmemoración por el 11 de septiembre, pero tras eso es que estos sujetos, estos delincuentes aprovecharon esa circunstancia para finalmente transgredir todo el ámbito de seguridad que estaba afectándose en ese lugar y más allá de las barricadas, más allá de los lanzamientos de objetos contundentes que se suelen realizar en estos casos, lo que ha llamado bastante la atención a carabineros y nos dijeron fue la gran cantidad de armas que poseían estos sujetos y que empezaron a disparar contra la policía. Lamentablemente entre estos disparos hay funcionarios policiales que están lesionados, por suerte de baja connotación, de hecho se encuentran bastante leves, pero el caso que finalmente ha tenido mayor revuelo es el caso de este camarógrafo del canal Mega que resulta con esta lesión de impacto de bala en su rostro. Una situación bastante compleja que se tuvo que vivir, un camarógrafo de 56 años que básicamente de manera de milagro logró sobrevivir por este disparo porque se alojó en su mejilla, entre la mejilla y su oído y finalmente es esa zona que aparentemente logró amortiguar este disparo que habría sido por rebote. Todo eso es parte de lo que se está investigando. Yo los quiero invitar a escuchar un ambiente, un registro de las mismas personas que están circulando a esa hora y que muestra básicamente era una batalla campal, la gran cantidad de disparos que se estaban efectuando y como tanto funcionarios policiales como la prensa, como los propios vecinos. Estamos hablando que este es un sector residencial que se vio afectada directamente por estos disparos. Los invito a escuchar esos registros. Según la información que mantenemos hasta el momento y de forma preliminar, los impactos balísticos y las balas iban dirigidas específicamente a carabineros y en momentos que el personal o el equipo estaba registrando esto, el camarógrafo recibe una bala en su rostro, debiendo ser de inmediato auxiliado por carabineros, quien cubre el resguardo realizando un bloqueo en las vías para poder sacarlo del lugar, siendo trasladado además por equipo especializado y dando los primeros auxilios, que fueron los claves para estabilizar a esta persona que recibe una lesión, una bala en el rostro, lesión bastante compleja. Ahora, ¿qué tan compleja se volvió la situación a partir de ese momento, Jan, en que le disparan a este equipo de prensa? Porque ahí también vemos que lo que ocurre es que también los manifestantes terminan molestándose porque los graban cuando están protagonizando actos de violencia, ¿no? También mencionábamos que la cifra de personas detenidas, en definitiva, después de todos estos desórdenes, es bastante baja. 25 personas, considerando todo lo que se ve que solo ocurrió en Villa Francia. Sí, cuesta entender que sean tan solo 25 las personas detenidas. Estamos hablando ya de delincuentes, porque más allá de las manifestaciones que se están realizando, son personas que directamente están disparando contra funcionarios policiales, contra las personas. Es decir, ellos pueden generar la muerte de una persona con estos disparos y claramente nada le importa esa situación.
Y yo les decía, en el caso de este camarógrafo, es casi un milagro. De hecho, hasta los propios médicos dieron a conocer esa situación, porque esta bala es un disparo 9 milímetros que hay que establecer si resulta por rebote en el suelo que llega posteriormente al camarógrafo o más bien directo, pero aparentemente la hipótesis directa que hay en este caso es que aparentemente habría sido un rebote, por eso que también hace que la velocidad de la bala disminuya y posteriormente se aloje en su mejilla. Que si finalmente, si no hubiese ocurrido eso y probablemente si hubiese sido un centímetro más, un centímetro menos, la historia hubiese sido bastante distinta. Y nosotros le contábamos, también lo hacía la propia capitana en su testimonio, nos daba cuenta del hecho de que lo que ocurre en este caso, que se percatan de que este trabajador recibe este disparo y rápidamente se hace un trabajo de camuflaje y también de contención en ese sector. Porque ¿qué tuvieron que realizar? Tuvo que entrar GOPE debido a que había una gran cantidad de disparos y son ellos quienes finalmente pueden hacer frente a esta situación. Pusieron los distintos camiones blindados alrededor. Y es así que suben a una de las camionetas a este trabajador y lo trasladan bastante rápido hasta un centro asistencial primario y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital del Trabajador en la comuna de Providencia. Durante las últimas horas se hizo también su cirugía para poder extraerle esta bala y poder periciarla, que también es un medio probatorio bastante importante en este caso. Hablamos con el fiscal a cargo de esta investigación, Felipe Olivari, que nos indica de que si bien es bastante complejo investigar estos casos porque son una gran cantidad de sujetos que se pueden en estos sectores, muchos de ellos encapuchados, se tiene que hacer el levantamiento de las cámaras de seguridad, finalmente las cámaras de los propios vecinos que empiezan a registrar a través de las redes sociales, todo eso sirve finalmente para poder dar con la identidad de estos sujetos. Los invito a escuchar las declaraciones del fiscal. Bueno, el día de hoy, en el contexto de manifestaciones que se produjeron y desórdenes que se producen en el sector de Villa Francia, en la comuna Estación Central, un poco antes de las 22 horas, un camarógrafo de Megavisión lamentablemente fue alcanzado por un impacto balístico, un disparo en el rostro, y fue auxiliado rápidamente por personal de Carabineros, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial donde afortunadamente se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Están en pleno desarrollo, fueron instruidas las primeras diligencias para que se realizaran por el departamento de OS9 de Carabineros junto con personal de la BOCAR. Están trabajando en estos momentos y estamos tratando de dilucidar efectivamente qué fue lo que ocurrió, cuál fue el calibre del arma con el cual se le disparó, desde dónde provino ese disparo, cuál fue la dinámica, si están involucrados una o más personas. Todas son diligencias que están en desarrollo. Bueno, sigue las diligencias, lo decía el propio fiscal en este caso. Cuesta de todas maneras realizar una investigación un poco más rápida, especialmente, yo les decía, por la gran cantidad de sujetos que se apostan en ese lugar, la gran cantidad de disparos. En el registro que nosotros le mostrábamos era literalmente una batalla campal que se estaba registrando en un lugar residencial, en plena avenida, y que estos disparos, por suerte, no generan una situación mayor. De todas maneras, estaba hablando de un trabajador que resulta lesionado por este disparo, incluso en su rostro. Eso es lo que llama aún más la atención, y la gran cantidad de disparos no estamos hablando tan solo en Villa Francia, sino que esto también lo vimos en La Hermida, en Puente Alto, distintos sectores de la región metropolitana y también a nivel nacional, y que probablemente hay que hacerse desde ya investigaciones para poder establecer finalmente de dónde se sacan las armas, especialmente porque son una gran cantidad de disparos que por supuesto a Carabineros también le llamó la atención esa situación.